Tenemos aquí en el estudio una invitada muy especial. Me voy a permitir presentarla. Se trata de Rebeca Acevedo, quien es originaria de Zamora, Michoacán, México. Estudió la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad de Guadalajara. Hizo una maestría en Lingüística en UCLA, aquí en Los Ángeles, y un doctorado en la Universidad de Michigan. En la actualidad es profesora en Loyola Marymount University en Los Ángeles y es directora del Departamento de Lenguas y Literatura Modernas. Su campo de especialización es lingüística hispánica con un énfasis en la sociolingüística histórica, enfocando principalmente al español en los Estados Unidos y al español mexicano colonial. Se ha interesado también en la lingüística aplicada a la enseñanza del español. La profesora Acevedo ha publicado libros y artículos en el área de su especialidad. Y bueno, aquí le damos la más cordial bienvenida a nuestros estudios de grabación. Hola Rebeca, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un enorme placer compartir con ustedes en este día con nuestra charla sobre el zorro. Bueno, bienvenida, profesora Acevedo, Rebeca para los amigos. Bueno, vamos a entrar en materia, Rebeca, y la primera pregunta que tenemos para ti, pues es la siguiente, y desde luego vamos a vincular, digamos, vamos a hablar fundamentalmente de la historia del zorro, ¿no? Macaulay en su novela representa al zorro, como lo dije anteriormente, como un miembro de la rancia aristocracia de la Alta California, ¿no? Estos dons, hidalgos, aristócratas que presumen su linaje y su pureza de sangre, ¿no? Y que, bueno, los plantea como descendientes de españoles, ¿no? Entonces, yo te quisiera preguntar, ¿quiénes fundaron en realidad Los Ángeles? ¿Quiénes fueron los primeros pobladores de esta región? ¿De dónde venían? ¿Cuál era su origen étnico, etcétera? Sí, es muy interesante ver la historia de California y se celebra la fundación de la ciudad de Los Ángeles en un 4 de septiembre de 1781. Estamos hablando de 255 años atrás se fundó esta ciudad y afortunadamente en la época de esta Nueva España se hacían los poblamientos con mucha organización, con gran administración y tenemos datos muy precisos y nombres específicos de los primeros pobladores que se establecieron en esta región como uno de los 3 pueblos fundados durante la época colonial. Estos pobladores, estamos hablando de alrededor de 44 pobladores, eran de diferentes castas. En las áreas costeras de la Nueva España hay una población fuerte de mulatos, de afromexicanos, hay, claro, mestizos, indígenas y muy pocos españoles de origen europeo llegaron a la población de las Californias en este último tercio del siglo XVIII. Es importante recordar que California va a ser una de las últimas regiones de la expansión de la frontera que tenemos desde la Nueva España. Ya estaba poblado el área de Nuevo México, por ejemplo, Arizona. La primera vez que llegaron los españoles en esta región del suroeste ahora de los Estados Unidos es ya hace 511 años que llega Ponce de León a el área de la Florida. Entonces vienen del este hasta el oeste y la última frontera es California, considerando Los Ángeles uno de los primeros 3 pueblos que formaban una triangulación con lo que eran los presidios, donde estaban los soldados para defender la región militarmente, las misiones y los pueblos. Entonces, la ciudad de Los Ángeles definitivamente es un pueblo novohispano de una población de origen principalmente mestiza, mulata, indígena. Entonces podemos decir realmente que lo que está haciendo Macaulay pues es participar, ¿no?, de esta fantasía del origen español, ¿no? Definitivamente. Otra parte muy importante del mundo del zorro tiene que ver con las misiones de California, ¿no?
Y desde luego la representación que se hace de los misioneros en la novela de Macaulay, pues es que son defensores de los indígenas, por una parte, por la otra, pues agentes de la civilización, o digamos entre comillas, y desde luego en la evangelización, ¿no?, de los nativos de California. Sí, ¿Qué, claro. qué nos podrías decir de las misiones en términos históricos, Rebeca? Eh, Sí, mira, como les decía y como vamos a poder ver en un mapa que tenemos aquí, la expansión de la frontera de la Alta California se va a dar principalmente por el área costera. Los misioneros se encargan de establecer las misiones para reunir a las poblaciones indígenas de esa región y llegaron a establecer 21 misiones durante el periodo del virreinato. Específicamente entiendo que esta primera novela del Zorro se establece en la misión de San Juan Capistrano, ¿verdad? Fundada en 1776. Sí. Fue la séptima misión que se fundó. Y tenemos que reconocer la enorme labor que estos misioneros franciscanos van a hacer para la fundación y el poblamiento de California y la evangelización de los indígenas. Desde mi punto de vista que investigo la lengua, me interesaba mucho identificar la castellanización de los indígenas, en donde no encuentro una información amplia sobre esta castellanización. Ya me parece que los indígenas fueron expuestos más al español durante el periodo mexicano y en el momento en que empezaron a trabajar como empleados dentro de las grandes haciendas o a tener más contacto con los pueblos. La relación entre el misionero y el indígena pues es muy amplia. No podemos hablar solamente de estas relaciones de bondad e hijo al que se protege. Había, claro, explotación. Eran 1 o 2 misioneros los que estaban a cargo de edificar la misión y bueno, los indígenas estaban a cargo de los trabajos arduos de sostener la agricultura, la ganadería, y los indígenas eran la mano de obra. Entonces, para hacer trabajar a esta población que no estaba muy relacionada con este tipo de sistema, pues se usaba también en muchos casos violencia y hubo rebeliones ¿Rebeliones? de los indígenas en contra de esta explotación. Son 2 caras, es una gama Sí. de relación positiva, negativa. Sí, en realidad lo que hace Macaulay pues es presentarnos pues una sola cara, ¿no? Realmente ahí tenemos el arquetipo del fraile bondadoso, que interpretó muy bien aquí el ingeniero eso, ¿no? Fray Felipe, con su dedito, ¿no? Claro. Es correcto, claro que sí. Y bueno, Bueno, en realidad es mucho más compleja la realidad que nos presenta, que se dio en las misiones, ¿no? Sí. sí, pues gracias, Rebeca. Yo tengo 2 preguntas, profesora Rebeca. La primera es, ¿cómo surge tu interés en la historia de California? Ujú. Ingeniero ese. Es correcto. Mira, pues principalmente mi interés por la lengua empieza en el área de Mesoamérica, del español mexicano colonial, y me di cuenta que los estudios sobre este español del México colonial se limitaban al área mesoamericana, el área central del país, y no tanto a el área norte o frontera. Al momento de llegar a los Estados Unidos a trabajar con mi maestría, me interesó también ver la variedad dialectal que tenían aquí en Los Ángeles y cómo la población hispana es muy fuerte en esta ciudad y en el estado, y después me di cuenta en diferentes áreas del suroeste. Entonces me interesaba ver en la época colonial cuál era el lenguaje que se usaba en esta región y de qué manera había una secuencia con la lengua del área central. Entonces empecé a buscar
documentos. Como sabes, la lingüística es una ciencia social que tiene que respaldarse en evidencias concretas, y empecé a identificar estos documentos para ver las características históricas del español en el área norte de la Nueva España. Muy bien. Bueno, y finalmente, aprovechando esos estudios de lingüística, pues ¿cómo crees que hablaría el zorro? ¿Usaría la Z como en España o simplemente diría zorro? Es una pregunta interesante. Bueno, como te digo, la evidencia va a ser importante, y pensar en cuál sería la manera en que un personaje literario ubicado en esta época histórica de las misiones o el periodo mexicano, en esta transición, ¿qué usaría? Bueno, pues hay que identificar cuál es el lenguaje de los californios de la época. Estoy pensando en un Mariano Guadalupe Vallejo, por ejemplo, uno de los hombres más cultos durante el periodo mexicano en esta región, que nos dejó varios documentos escritos. Estoy pensando también en la familia Carrillo, por ejemplo, en un Juan Bautista Alvarado, que llega a ser uno de los primeros gobernantes de la región californiana, Californio, nacido en esta región. En todos estos pobladores vemos un zorro con S, ¿sí? Unos hablantes que ceseaban, que no distinguían entre la producción de la Z de corazón, como diría un peninsular, o la S o la C, dirían zorro, corazón y mesa, con la misma pronunciación. Entonces, este zorro también creo que utilizaría nahuatlismos, como es característico del español mexicano y del español californiano. Aquí utilizamos términos como zacate, mezcal. Una anécdota interesante que tengo: cuando fui al Home Depot recientemente, requerí que se me dijera si había un lazo o algo para amarrar unos productos que estaba llevando, y me orientaron a un lugar en donde claramente estaba escrito para no solo hispanohablantes, sino angloparlantes, el término de mecate. ¿Sí? Mecate es un nahuatlismo y es un préstamo que tenemos ahora en la región, que usan indistintamente de qué lengua se esté utilizando. Entonces, definitivamente un personaje en esta época tendría características lingüísticas más semejantes a las que existen en el México actual, en regiones como Sonora, Sinaloa, Baja California, en donde la mayoría de la población que fundó Los Ángeles, originaria, viene de estas áreas del noroeste de México. Posteriormente hubo más migración del centro de México durante el periodo mexicano, y en el periodo estadounidense hay una fuerte migración de esta área del centro, pero también tenemos migrantes sureños. Entonces, no hablaría tan distinto a nosotros el zorro. Muy bien, pues yo me quiero quedar con eso. El zorro hablaría español mexicano. Sin duda. Muy bien. Pues sí, es muy reconfortante, ¿no? Que el zorro realmente hablaría como mexicano, carajo, ¿no? Eso me da mucho gusto. Sí. Bueno, mira, Rebeca, pues estamos terminando la entrevista, y qué lástima, porque nos gustaría seguir conversando contigo, pero pues ahí tenemos un par de temas más que queremos tratar. Ya que estás aquí, te voy a dar una primicia, Rebeca, porque bueno, y te voy a, pues vas a descubrir la verdadera la identidad del zorro, ¿no? Y lo tienes enfrente de ti. Y mira, así como Batman, ¿te acuerdas? A ver. Aquí está. El Oh zorro. my God. Bueno. Barbaridad. ¿Qué les parece? Por favor, no lo digas, no, este es un secreto aquí. Qué honor estar frente al zorro mismo, californio. Y bueno, y hablando pues de camisetas, ¿no? Queremos establecer una tradición en este podcast a nuestros invitados, pues queremos regalarles una camiseta y cuyo diseño lo hizo mi heredero, Diego Velasco, ¿no? Estoy muy contento con sus diseños, en realidad. Diego pues estudió diseño gráfico, ¿no? En la Universidad de Loyola Marymount.
Y ahí tenemos a las ¿no? 9 en punto, ¿no? Y Excelente. vas a ser la primera en recibir esta camiseta que es realmente selecta, ¿no? Y con su sello de certificado de autenticidad, ¿no? Ujú. Así que, Efectivamente. ingeniero ese, pásasela aquí a Rebeca. Pues con mucho gusto y con Muy el bien. agradecimiento de estar con nosotros en este episodio. Recibe la Muchísimas primera camiseta gracias. honoraria del podcast. Con mucho gusto la modelaré frente a mis alumnos para promover este podcast, que les deseo muchísima suerte, que sean muchos más y estaré sintonizando o buscando este YouTube, material en diferentes Instagram, plataformas. Facebook, Spotify. Ahí vas a poder Audio o encontrar a video, las 9 lo en que punto. necesites. Muy bien. Pues muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, Gracias Rebeca. a ustedes.